¿Para qué voy a calentarme la cabeza o pensar si realmente la IA lo hace por mí? Últimamente esta pregunta me viene a la cabeza y supongo que a muchos de vosotros también. La cuestión es que estamos normalizando el uso de herramientas de inteligencia artificial casi para cualquier cosa. Y sí, es verdad, es una maravilla el poder pedir una cosa y tenerla sin esfuerzo en cuestión de segundos y muchas de las veces sin tener el conocimiento de lo que estamos solicitando, pero ojo, ¿la IA puede hacer que nuestro cerebro poco a poco se vaya apagando? Es decir, imaginad una persona en el 2035, por ejemplo, estas nuevas generaciones que lleguen al mundo, ¿en qué se van a calentar la cabeza si realmente la IA puede hacerlo por ellos? Ni tendrán las ganas de pensar, ni tendrán la capacidad incluso de hacerlo, porque claro, si estas herramientas nos lo facilitan absolutamente todo, ¿para qué me voy a esforzar? Los seres humanos nos hemos caracterizado por tener la capacidad de razonar, de crear de la nada o de improvisar ante lo inesperado, entre otras muchas cosas. Cada desafío ha sido como un gimnasio para nuestra mente, pero ahora estamos delegando ese entrenamiento y alimentando a un gigante con nuestros propios datos para que piense por nosotros en lugar de con nosotros. Y aquí es donde la reflexión se vuelve indispensable. Si la IA resuelve, crea y predice, ¿qué pasará con nuestra chispa o con la curiosidad que debería impulsar a las nuevas generaciones? ¿Se marchitará la magia de la creación espontánea? ¿Esa que nace del caos y la emoción y no solo de patrones sobre datos fríos? Porque hay que recordar que la IA sin un torrente de datos previos es como un lienzo en blanco esperando la primera pincelada. Y hoy se la estamos dando nosotros. No se trata ni de futuro ni de ciencia ficción. Ya está ocurriendo. En agosto de 2024, Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet, la matriz de Google, entre otras, cruzó un umbral histórico alcanzando los 200.000 viajes semanales sin un solo humano al volante. Esta es la realidad que nos tocará afrontar. Conocimiento o pensamiento humano versus inteligencia artificial. Y la batalla no se librará con armas, sino con datos y con el futuro de nuestro propio cerebro. Para que te hagas una idea, solo en 2024 generamos más datos que en toda la historia de la humanidad hasta el 2015. 128 zettabytes. Un tsunami digital que las IAs devoran y procesan a velocidades que nos dejarían sin aliento. GPT-4 Omni, por ejemplo, puede analizar en cuestión de segundos lo que a nosotros nos llevaría vidas. Y ahora viene una reflexión importante. Nuestro cerebro procesa 1 millón de bits de información por segundo y mientras una IA necesita millones de ejemplos para reconocer un objeto o cualquier cosa, un niño con solo 3 ejemplos capta el concepto. Es decir, si por ejemplo ve un perro 3 veces, ya es capaz de reconocer perros independientemente de la raza. Aunque parezca magia, es la eficiencia de la evolución humana. Nuestro filtro es la intuición, la experiencia vivida y la emoción. Y el de la IA, por ahora, es pura estadística. Por eso, esta batalla no es solo de velocidad, sino también de significado y de profundidad. Pensemos en esos momentos donde la tecnología, por avanzada que sea, simplemente no basta, donde la diferencia la marca el factor humano. En octubre de 2024, en Rosario, Argentina, una profesora de arte y sus estudiantes con cartón reciclado y una idea poderosa crearon una obra de arte que se viralizó con más de 15 millones de vistas en TikTok como símbolo de resistencia cultural. ¿Por qué? Porque tocó una fibra. Transmitió una emoción que ningún algoritmo podría programar. Adobe lo confirma, el 88% de los creativos encuestados lo tienen claro. Esa chispa emocional es nuestra. En enero de 2025 en Nairobi, una enfermera y no un sistema detectó los primeros síntomas que eran sutilísimos de un brote viral. Su intuición y su experiencia observando el lenguaje no verbal salvó cientos de vidas. De hecho, Johns Hopkins argumenta que el 72% de señales críticas de salud aún escapan a la IA porque dependen de esa conexión humana y de saber leer entre líneas.
En marzo de 2025, una jueza en Berlín ignoró la recomendación de una IA judicial en un caso de discriminación laboral, priorizando contexto social sobre patrones históricos. De momento, las personas lo tenemos claro. En decisiones éticas confiamos en humanos. Cuando todo falla, cuando los datos no existen o son caóticos, las IAs colapsan y los humanos nos crecemos. Estos no son casos aislados, son faros que nos recuerdan que hay algo en nosotros, algo profundamente poderoso que va más allá del cálculo y del procesamiento de multitud de datos. Seamos realistas, la inteligencia artificial no es solo una promesa. Está remodelando nuestras vidas a una velocidad que asusta, consiguiendo cosas asombrosas. En marzo de 2025, Waymo alcanzó los 250.000 viajes semanales sin un solo humano al volante y una tasa de accidentes un 87% menor que los conductores humanos, procesando 12 terabytes de datos al día. Una eficiencia que desafía nuestra comprensión. En abril de 2025, AlphaFold 3 fue capaz de predecir estructuras de proteínas con una exactitud que acelera la cura de enfermedades como el Alzheimer, siendo capaz de analizar 250 millones de compuestos en una semana. Es decir, una barbaridad que a nosotros nos llevaría años. Impresionante, ¿verdad? La IA está resolviendo problemas que pensábamos que eran insuperables. Pero esta capacidad también nos plantea una pregunta que es fundamental. Si la IA puede hacerlo mejor, más rápido y sin errores, ¿cuál será nuestro papel? La IA puede ser una herramienta prodigiosa o un espejo distorsionado por nuestros propios fallos si se alimenta de datos corruptos, incompletos o sesgados. Y aquí su poder se vuelve contra nosotros. En abril de 2025, en Hong Kong, un grupo organizado orquestó un fraude de 25 millones de dólares utilizando deepfakes de vídeo y clonación de voz mediante IA. Desde finales de 2024, los modelos de lenguaje más avanzados empiezan a hacer trampa en pruebas estándar, memorizando respuestas en lugar de comprender. La IA es tan buena como los datos y las pruebas que le damos. El poder sin sabiduría es peligroso, y al menos hasta ahora, una IA, por brillante que sea, carece de conciencia y de ética intrínseca. Solo refleja lo que le enseñamos. Si le enseñamos con basura, nos devolverá basura amplificada. Entonces, ¿quién gana esta batalla? ¿La IA con su poder casi ilimitado o los humanos con nuestra imperfecta pero insustituible alma, intuición y propósito? Pues bien, quizá la pregunta no es quién gana, sino cómo coexistimos. ¿Cómo fusionamos la increíble capacidad de la IA con la sabiduría humana? A día de hoy, la verdad es que necesitamos ambos mundos. Pero la dirección de esa fusión y el control es crucial. Actualmente, según la consultora Deloitte, solo el 15% de las empresas que usan IA vigilan activamente los sesgos. Estamos construyendo el futuro sobre cimientos que quizás no entendemos completamente. Mientras tanto, nuestro cerebro, con 86.000 millones de neuronas, sigue siendo nuestra mayor fuente de innovación disruptiva, de juicio moral y de empatía real. La IA puede ser nuestro mejor copiloto, una herramienta que nos potencie a niveles inimaginables, pero el volante debemos seguir manejándolo nosotros, con conciencia, con criterio y sobre todo con humanidad. Y ahora te pregunto, ¿crees que existe alguna habilidad o cualidad genuinamente humana que sea imposible de replicar por una IA? Te leo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya resultado interesante. Si es así, dale un buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para mantenerte informado sobre todas las novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en Reyavolución. Quedaos aquí, volveré.